¿Alguna vez se ha preguntado en algún momento de su vida, ha pasado esto en su vida, cómo podemos hacer para levantarnos del fracaso? ¿Será posible volverse a levantar después de un gran fracaso? ¿Cómo es posible? Porque no todos lo logran hacer. El hecho de que nosotros seamos hijos de Dios cristianos, no estamos exentos a que en esta vida podamos tener un fracaso en distintas áreas de nuestra vida. Hay gente que ha fracasado en su matrimonio, hay gente que fracasó el sueño de su vida, el negocio de su vida, lo emprendió con muchos deseos y de repente experimentó un fracaso. Otros fracasaron quizás en estudiar algo y no lo culminaron. Otros fracasaron quizás hasta en su llamado, en su ministerio. ¿En cuántas cosas podemos experimentar fracasos en la vida? Yo creo que los fracasos más bien son parte de la vida, ¿verdad? Y realmente todos en algún momento o hemos fracasado o en este momento puede parecer que te sientes como fracasado, te sientes solamente, no es que lo seas, o en algún momento podríamos fracasar en algo, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a enfrentar? ¿Cuál va a ser nuestra reacción? Porque son situaciones a veces inesperadas, ¿verdad? Y la Biblia nos habla de un caso particular. El contexto de esta cita bíblica es de que ustedes conocen al apóstol Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro, se podría decir que de los 12 de Jesús, él era el más allegado. Pedro estaba al lado de Jesús para todo lado. Pedro se atrevía inclusive a querer aconsejar a Jesús en algunos momentos, no de muy buena, no con mucha sabiduría, pero Pedro era así, amaba a Jesús. Amaba a Jesús hasta tal punto que cuando lo quisieron arrestar a Jesús, Pedro, porque era impulsivo, pero amaba a Jesús, sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los soldados romanos. ¿Por qué? Porque ese era Pedro, impulsivo, pero de que amaba a Jesús lo amaba. Y ese Pedro que tanto amaba a Jesús, se jactaba quizás de ese amor a Jesús. Pero Jesús un día mirándolo con una sonrisa tierna, le mira a los ojos y le dice: Pedro, porque él había afirmado: Señor, si todos te negasen, yo jamás te negaré. Y Jesús, que lo conoce todo, que conoce nuestros corazones, que conoce las intenciones del corazón, lo miró y le dijo: Pedro, antes de que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Pedro en ese momento, no dice la Biblia eso, pero en ese momento se habrá escandalizado. No, Señor, yo, no, quizás el otro, pero yo no, Señor. Ahí sí creo, Jesús, te has equivocado. Pero dicho y hecho, pasó ese momento y fue justo delante de Jesús. Ya Jesús lo habían arrestado, ya estaba completamente en mano de los sacerdotes y de los soldados romanos, y en ese momento comienza una persecución y todos los discípulos de Jesús comienzan a huir, a escapar. Pedro es uno de los últimos quizás en escapar. Estaba siguiéndolo de lejos a Jesús. Y llega un momento en que alguien lo identifica a Pedro y le dice: tú eres uno de los seguidores de Jesús. Y en ese momento Pedro, delante de Jesús, dice: yo no lo conozco. Y lo negó no solamente una vez, 3 veces. Y en ese momento cantó el gallo. Y ese momento debe haber sido muy terrible en el corazón, porque no solamente fue el canto del gallo lo que le hizo recordar lo que Jesús ya le había dicho, sino que quizás fue encontrarse con la mirada de Jesús en ese momento. Ahora, la mirada de Jesús no fue una mirada condenatoria, debe haber sido una mirada de mucho amor, una mirada de quizás de perdón ya, pero obviamente cómo se sintió Pedro, eso es otra cosa. En ese momento Pedro se sintió que había fracasado, que le había fallado
a su líder, a su mejor amigo. Y es en ese momento donde Pedro experimenta una profunda sensación de fracaso. Pasado ese tiempo, dice la Biblia en Juan 21, 1:6, dice, después de esto, ya cuando Jesús ya había muerto y ya había resucitado, dice, después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos. Ya se había aparecido más antes, después de haber resucitado, pero se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera, estaban juntos Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era él. Muchachos, ¿tienen algo de comer?, preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Entonces Jesús dijo, tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Esta historia, entonces, como les digo, sucede después de que Pedro había negado a Jesús. Ahora, Pedro no era cualquier persona. Digo en el sentido de que no era cualquier persona porque era un discípulo de Jesús. Había estado con el mejor maestro de todos los tiempos. Su líder era el mejor líder que cualquier otra persona podría tener. Era el mismo Jesús. Era un hombre formado por el mismo Jesús. Entonces uno podría pensar, wow, este hombre es poco probable que pueda tener un fracaso. Pero esta lección, esta enseñanza nos deja más bien una lección que no importa, escucha bien, no importa cuán preparados estemos, no importa cuán fuertes seamos, no importa cuánto sepas de la Biblia, no importa cuántos recursos económicos tengas, no importa inclusive ni a qué iglesia asistes, todos estamos en la posibilidad de experimentar el fracaso. Nadie, absolutamente nadie de nosotros puede decir, yo jamás voy a fracasar. Solamente hay una condición para que no fracases. Vamos a ver si alguien la cumple aquí. La única condición para que no fracases es que seas perfecto. A ver, levanten la mano los perfectos. Qué bueno que no hay ni uno acá, felizmente. Porque nadie es perfecto, ¿verdad? El único perfecto, ¿quién es? Jesús, Dios. Él sí. Pero nosotros, por lo mismo que no lo somos, definitivamente tenemos la tendencia, y es lo más probable que en algún momento haya fracasado o podemos fracasar. Y el apóstol Pedro no fue la excepción. El apóstol Pedro fue uno de los más valientes, quizás uno de los más fuertes aparentemente. Sin embargo, la Biblia nos enseña que aún los más fuertes, los más valientes, fue uno de los que tuvieron más fe. Porque así el apóstol Pedro, ese carácter impulsivo le ayudó a ser osado y a tener fe. A mí lo que más me impacta del apóstol Pedro es que cuando Jesús caminó sobre las aguas y sus discípulos estaban en la barca, y cuando Jesús llamó, el único que salió de la barca y se dio el lujo de caminar sobre el agua, fue Pedro. Tú dirás, no, pero se hundió. Se hundió. Pero nadie le quita a Pedro ese momento, segundos, 5 pasos, 10 pasos, de haber sentido qué cosa es caminar sobre el agua. Esa sensación solamente la tuvo el apóstol Pedro. Por un ratito, no importa. Pero lo logró. ¿Por qué? Porque tuvo la suficiente fe. Sin embargo, ese mismo Pedro
es el que ahora vemos que se siente en una situación de fracaso. Y es que todos enfrentamos fracasos. El tema es que no todos aprendemos a levantarnos de ellos. No todos nos levantamos de la misma manera de un fracaso. Ahora, nadie está diciendo que un fracaso sea algo fácil. No, no. Hay distintos tipos de fracaso. El Valle del Fracaso es un lugar donde las cosas no suceden como las habíamos planificado. Un fracaso puede ser un imprevisto, un accidente, un diagnóstico, una mala noticia, la pérdida de alguien de un momento a otro. Eso es un fracaso. Entonces podemos enfrentar fracasos en distintas áreas y nadie se prepara para eso. Nadie dice, bueno, el día 20 de septiembre del 2025 es un día de fracaso. No, nadie sabe eso. Sin embargo, estas cosas vienen de un momento a otro. Casos muy cercanos que escuchamos de un diagnóstico que nunca nadie se imaginó y de repente te dicen, esto tiene tal familiar. O viene algo repentino. Y esas son situaciones que de un momento a otro aparentemente te pueden cambiar la vida. Te pueden cambiar la vida de un día para otro. Y es ahí el punto donde muchas veces somos confrontados en nuestra fe. Y es que no todos, obviamente, vamos a experimentar fracaso en la misma área. Son distintas áreas, como lo mencioné al comienzo. Distintas áreas en que somos tratados, distintas áreas donde nuestra fe se pone a prueba. Ahora, el hecho de que todos en algún momento hayamos tenido un fracaso, no significa que seas un fracasado. Tener un fracaso es algo temporal. Es algo temporal. Es algo que va a durar un determinado tiempo. Pero aquí nadie, en el nombre de Jesús, ninguno, así estés pasando un problema muy complicado en este momento y el enemigo te haga sentir como fracasado, yo te digo una cosa, eso es algo temporal solamente. Pero aquí nadie, en el nombre de Jesús, nadie, ningún hijo de Dios es ningún fracasado. ¿Cuánto creen esa palabra? Dale un fuerte aplauso a Dios por eso. Entonces, no podemos decir que estamos libres de un fracaso. No, no, no. No podemos decir que es imposible que como cristiano yo fracase. No, no es así. Pero lo que sí es posible es que tú y yo nos podamos levantar de un fracaso en el nombre de Jesús. Eso sí es posible. Amén. Juan 21:1 dice lo que hemos leído. Después de esto, dice, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. En el capítulo anterior, en el capítulo 20, ya Jesús se había aparecido ya varias veces a sus discípulos. Por lo tanto, en el capítulo 21 que estamos leyendo en este momento, Jesús no es la primera vez que se aparece, ya se había aparecido. Ya Jesús se había reunido con sus discípulos después de la resurrección. Pero sin embargo, ahora Jesús en una oportunidad más se vuelve a aparecer con los discípulos. Pero en esta oportunidad, cuando se aparece, Pedro estaba a una distancia de él. Ahora, ¿cómo crees que se sentía Pedro? La última vez que Pedro tuvo un contacto físico y visual con la mirada de Jesús fue el día que lo negó. ¿Qué sentimientos tendría Pedro? ¿Se sentiría culpable? ¿Tendría sentimientos de vergüenza? ¿De volver a mirar a Jesús? Y lo que es peor, Jesús le había dicho, Pedro, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y se cumplió. Obviamente Pedro se sentía no bien. Sin embargo, Jesús se apareció.
Él sabía que había fracasado aparentemente. Él se sentía que había fracasado como discípulo. Él se sentía que había fracasado quizás en su ministerio. Pero ¿sabes qué? Había algo muy importante. Jesús le dio un llamado a Pedro tiempo atrás. Jesús en algún momento le recordó quién era él. Y es que Pedro no se levantó porque él realmente era un hombre bueno. Pedro se vuelve a levantar en este caso porque el que es bueno es Jesús. Y yo quiero decirte algo, lo mismo es con nosotros. Cada vez que tú y yo experimentemos el fracaso, no se trata de ti. Se trata de lo que Jesús va a hacer por ti. Jesús, a pesar de que tú y yo podamos fracasar, Jesús sigue siendo bueno y Jesús te sigue amando. ¿Cuántos creen eso? Eso no significa, dale un fuerte aplauso a Dios si quieres por eso, porque Dios es bueno y por lo que es bueno se merece un aplauso. Jesús mostró su bondad en Pedro porque no se apareció a él para reprocharle. Los demás discípulos ante Jesús se presentaron quizás todos alegres y contentos y corrieron a Jesús. Yo creo que Pedro fue el último quizás en acercarse a Jesús. Porque la culpabilidad, la vergüenza, ¿qué cosas le pondría el enemigo en su mente? Pero Jesús nunca le reprochó, Jesús apareció para restaurarlo. Porque eso es lo que hace Jesús cuando uno ha fracasado. Jesús siempre va a querer restaurarte. Jesús se apareció más de una vez, pero yo creo que Jesús estaba buscando ese encuentro con Pedro. Jesús quería a todos sus discípulos, pero había uno que había fallado y Jesús, yo pienso que él quería encontrarse con Pedro, porque quería levantarlo de ese fracaso. ¿Qué fue lo que lo levantó a Pedro? ¿Y qué es lo que te va a levantar a ti y a mí en medio de un fracaso? Solamente la gracia y la misericordia de Dios. Y es la gracia lo que lo levantó a Pedro, porque la gracia, como siempre he dicho, es recibir aquello que por justicia no merecemos. Es la gracia la que te va a levantar. No son tus buenas obras, no es tu lindo comportamiento, no es tu buena conducta la que te va a volver a levantar. Lo que te va a levantar a ti es la gracia y misericordia de Jesús. Recuérdalo eso. Eso es lo que Jesús le ofreció a Pedro para que se pueda levantar. Mira, nadie está exento de fracasar. El fracaso no discrimina a nadie, la gracia tampoco. La gracia tampoco. La gracia está también para todos, pero para todo aquel que la cree. ¿Sabes qué es muy importante? Es muy importante que ante el fracaso no olvides tu identidad. ¿Qué fue lo que lo levantó? Haciendo un paréntesis, ¿qué fue lo que lo levantó al hijo pródigo? Él estaba en medio de los cerdos, comiendo basura, pero en un momento recordó su identidad. Yo tengo mi casa, tengo un padre, en esa casa no falta nada. Se vio su condición, este no es mi lugar. Iré ante mi padre y pediré perdón. Y él inmediatamente recuerda su identidad y él se levantó de esa condición que estaba. ¿Sabes qué? Cuando uno de nosotros fracasamos en algún aspecto de nuestra vida, lo primero que va el enemigo a atacar es decirte: tú no vales nada, eres un fracaso, no sirves para nada. Pero nunca olvides tu identidad. Tú puedes fracasar, pero eso nunca, el fracaso nunca permites que te roba la identidad. Aún en medio del fracaso, tú sigues siendo un hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Pedro, yo creo que al encontrarse con la mirada de Jesús, pudo decir y pudo recordar cuando una vez Jesús le dijo: Pedro, tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. ¿Qué le estaba diciendo? Pedro, tú vas a ser uno de los líderes más importantes dentro de la iglesia. Pedro recordó su llamado, recordó en su momento que Jesús le dijo: ya no serás pescador de peces, serás un pescador de hombres. Pedro pudo recordar quizás esa primera vez que Jesús lo llamó y que dejara esas redes y lo llamó para que sea un seguidor de Jesús. Cuando Pedro recordó ese llamado, yo estoy seguro que eso fue lo que lo ayudó a levantarse. Él entendió la misericordia. Mira lo que dice en Juan 21:3. Simón Pedro dijo: me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos los demás. Salieron pues de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Esa noche Pedro, quizás como muchas personas hacen en el fracaso, cuando una persona fracasa, a veces dice: ya no tengo nada que hacer aquí, mejor vuelvo a hacer lo de antes, me voy a hacer las primeras cosas que hacía. Y Pedro lo que hizo fue volver otra vez a lo que inicialmente, como había empezado. Lo negó 3 veces a Jesús y producto de eso volvió otra vez a pescar peces. En ese momento Pedro, cuando él decide volver a las redes, cuando él decide dejar el llamado de Jesús producto del fracaso, en ese momento él se deja llevar en algún momento por la voz del fracaso. Y es que la voz del fracaso siempre te va a llevar a huir, a dejar. ¿Cuántas personas muchas veces experimentan un fracaso en su vida, en cualquier aspecto, y lo primero que piensan: ya no voy a la iglesia mejor? ¿Cuánta gente he conocido? ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no vienes a la iglesia? ¿Por qué ya no vienes a tu grupo de conexión? No, lo que pasa es que me quedé sin trabajo, lo que pasa es que perdí un ser querido, lo que pasa es que estuve enfermo. Pero es cuando más debiste venir a la iglesia, porque es donde más necesitas de Jesús. Pero muchas veces cuando nosotros fracasamos en algo, el enemigo comienza a atacar en nuestra mente y te dice: has fracasado, mejor vuelve a lo de antes. Y es por eso que mucha gente no sabe manejar el fracaso y vuelve muchas veces a su pasado. Vuelve a su pasado y comienza a hacer lo que antes hacía, porque el enemigo lo comienza en la mente a decirle: fracaso, fracaso, fracaso. Y esa es una voz que realmente atormenta, porque esa voz del enemigo te dice: ¿sabes qué? No sirves. ¿Sabes qué? Es demasiado tarde. ¿Sabes qué? Resígnate. ¿Sabes qué? Tira la toalla. Suficiente. Esa es la voz del diablo. Esa es la voz del fracaso. Esa no es la voz de Dios. La voz de Dios siempre te va a decir: inténtalo una vez más. La voz de Dios siempre te va a decir: vamos, levántate otra vez. Y tú tienes que saber distinguir esa voz, porque si tú no escuchas esa voz de Dios, lo más probable es que puedas sentirte como Pedro, que volvió otra vez a las redes, porque en su mente el fracaso lo hizo sentir descalificado. Por eso, amada iglesia, tenemos que estar nosotros preparados. Te repito, todos podemos fracasar en algún momento, en alguna área de nuestra vida. Pero no permitas por ningún momento que ese fracaso te aleje de los brazos del Padre Dios. No lo permitas. No dejes que esos pensamientos dominen. Pedro, antes de volver a Jesús, él se sentía un fracasado.
Pensaba que su llamado que Jesús le había hecho había fracasado. Él pensó en algún momento que la promesa que Jesús le había dicho, al haber fracasado, se cancelaba, y eso es mentira. Las promesas que Dios te ha dado en tu corazón no se cancelan por lo que tú fracasas. Quizás se pueden poner en pausa, pero no se cancelan, no caducan, todo lo contrario. Jesús siempre en medio del fracaso, Dios nunca se va a dar por vencido. Así tú te des por vencido, Dios nunca se va a dar por vencido contigo. ¿Por qué? Porque ese es el amor de Dios. Pero Dios va a esperar que tú te levantes. Porque esa misma historia que contamos hace un rato del hijo pródigo, no fue el padre el que salió a correr detrás del hijo cuando él decidió rebelarse ante Dios. No. El hijo tuvo que darse cuenta su condición, tuvo que volverse a levantar de ahí, tuvo que superar el fracaso, correr hacia su padre. Y es ahí donde el padre lo espera en casa y lo recibe con brazos abiertos. ¿Sabes qué? Del fracaso te tienes que levantar tú. Pero Dios te dice, levántate, tú tienes que ser obediente. Si Dios te dice, levántate otra vez, tú tienes que levantarte y creerle que una vez más Dios te quiere dar una nueva oportunidad. Porque Dios siempre, yo solo tengo remas, Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos creen eso? Amén. Pedro pensó en algún momento que todo había terminado. Dice en alguna parte, ¿no?, que Pedro se fue a pescar y los demás lo siguieron. En medio de su fracaso, Pedro seguía manteniendo un liderazgo. Porque normalmente suele pasar a veces que cuando un líder falla en algo, sus seguidores lo abandonan, ¿no? Pero acá sus amigos, no eran sus seguidores. Él dice, me voy a pescar, y sus amigos lo siguieron. Eso significaba que Pedro era un hombre de influencia. Era un hombre de influencia. Pero ¿sabes qué? Lo que Pedro no sabía era de que la promesa que Jesús le había hecho no había caducado. Ahora, ¿por qué tuvo que pasar esto Pedro? Es que definitivamente, amados hermanos, es necesario pasar o experimentar el valle del fracaso, porque esa es la única manera en que Dios pueda entrenar a los mejores líderes. Los mejores, si tú quieres ser el mejor para Dios, si tú quieres ser el mejor para Jesús, no le pidas, Señor, guárdame del fracaso. Dile, Señor, si experimento el fracaso en algún momento, permite que me pueda levantar otra vez. Porque ¿sabes qué? Una cosa es una fe en Cristo, en una vida llena de todo me sale de maravilla, lindo, bonito, y otra cosa es la perspectiva que tienes de Dios cuando has pasado un fracaso. Si no, pregúntale a Job. El libro de Job empieza diciendo que Job era un hombre intachable, un hombre íntegro, un hombre temeroso de Dios, un hombre que conocía de Dios. Sin embargo, cuando Job pasa esa sensación de fracaso, que ya se conoce en la historia, lo perdió todo, y cuando Dios lo restaura después de que él se levanta de ese fracaso, ¿qué es lo que dice Job? De oídas te había oído, Señor, pero ahora mis ojos te ven.
Eso significa entonces que el Valle del Fracaso es la escuela donde Dios entrena a los mejores líderes, a los futuros líderes, aquellos que están dispuestos a correr la milla extra por Jesús. Dicen, ellos son los que pasan esa escuela del fracaso. Pero ¿sabes qué? Es para bien. Nunca es para mal, es para bien. Y Dios definitivamente a veces permite. No es que Dios mande el castigo, no. Dios permite que pasemos ciertas pruebas porque quiere sacar lo mejor de ti. Quiere sacar lo mejor, porque hay algo que está ahí en ti que no sale, que lo impide que salga eso de ti, tu carácter. Y ese carácter quizás todavía no ha sido moldeado, o mejor dicho, no te dejas moldear por Dios, porque a veces somos obstinados, somos tercos, y Dios permite ciertas pruebas en tu vida para que eso mengüe y para que tú aprendas a depender de Dios 100%. Es por eso que el apóstol Pedro que vemos después de esta historia, vemos un Pedro que era tremendo. Mira, yo creo que tenemos que aprender del fracaso muchas veces. Tenemos que aprender que ahí en el fracaso vas a encontrar cosas que en lo normal no las vas a descubrir. Vas a encontrar realmente que hay veces, hay situaciones que tú vas a decir, wow, ahora entiendo, Señor, por qué pasé esta prueba y ahora entiendo por qué ahora estoy viviendo tal cosa. Nada es por casualidad. Mira, Juan 21 del 4 al 5 dice, al despertar el alba Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Él. Muchachos, ¿tienen algo de comer?, preguntó Jesús. No respondieron ellos. Dice que ellos no lo distinguían a Jesús. No lo podían ver. Seguramente que Pedro tampoco no lo podía ver. Es que hay algo que produce muchas veces en nuestra vida el fracaso. Es que nuestra visión de futuro o nuestra visión de nuestra vida, nuestra perspectiva que tenemos de nosotros mismos se vuelve borrosa. Y muchas veces nos quedamos estancados. Y lo que pasa, amados hermanos, que cuando una persona tiene fe, no necesariamente significa que cuando tienes fe tienes que ver todo con claridad. No necesariamente. Tener fe más bien es avanzar aun cuando la visión está media borrosa. Pero tú sigues avanzando. ¿Sabes por qué? Porque puede estar la visión borrosa quizás de tu futuro, pero en medio de esa visión borrosa tú te agarras de la mano del Espíritu Santo y confías que Él te está llevando de la mano hacia tu destino maravilloso. Eso es depender de Dios. Quizás tú no tienes las cosas claras. Quizás tú dices, es que realmente no sé lo que va a venir. Pero sabes que no necesitas tener toda la visión clara. Lo que sí necesitas es seguir avanzando agarrado de la mano de Jesús. Si tú no te sueltas de la mano de Jesús, no interesa hacia dónde vas, porque ten por seguro que Jesús siempre te va a llevar al mejor lugar. Porque recuerda que lo que siempre decimos, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Mientras no te sueltes de la mano de Dios, no importa si tienes un poco la visión borrosa. Ten por seguro que Dios te está llevando a puerto seguro. ¿Cuántos dicen amén? Por eso que si tú quieres levantarte del fracaso, tienes entonces que tener una perspectiva correcta, porque dos personas pueden pasar por el mismo fracaso, pero tienen una perspectiva diferente. Es como que si pusiéramos un número acá en el piso, el de acá lo ve como número 9, el de acá lo ve como número 6. Es el mismo número, pero tienen perspectivas diferentes. Igual pasa con los problemas. Dos personas, dos cristianos tienen el mismo problema,
pero hay perspectiva diferente. Pedro y Judas traicionan a Jesús prácticamente, pero Pedro se levanta, porque Pedro tuvo una perspectiva diferente. Recordó las palabras de Jesús, recordó las promesas de Jesús, recordó su identidad, y es por eso que se levanta. Judas no lo hizo. ¿Por qué? Porque son perspectivas diferentes, y tú tienes que tener la perspectiva correcta para poder levantarte. Y tu perspectiva tiene que estar en Jesús. Puestos los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso es tener la perspectiva correcta en medio del fracaso. Ahora, de hecho, el fracaso es un camino que vamos a enfrentar, pero ese no es tu destino. El fracaso va a ser un camino que vamos a transitar en algún momento, pero ese no es nuestro destino. Nuestro destino, que es la bendición, el milagro y el éxito, está más adelante. Pero a veces es necesario pasar por ahí primero. ¿Por qué? Porque Dios quiere definitivamente que comencemos a ser formados. ¿Sabes qué? Dios tiene cosas grandes para ti, pero a veces es necesario. A veces es necesario pasar por esto. No es fácil, no es nada fácil. Son situaciones muy incómodas. Quisiéramos que esa prueba pasara inmediatamente, porque cuando uno pasa una prueba de fracaso en su vida, esa prueba se hace muy larga, los minutos parecen horas, las horas parecen días, los días parecen semanas y las semanas parecen meses. ¿Por qué? Porque la sensación de fracaso es un momento en que puede entrar la desesperación. Pero yo quiero decirte que por más errores que cometas, tus errores no cancelan las promesas de Dios. Tus errores no cancelan el propósito que Dios se ha fijado para tu vida. Porque Dios ya tiene claro tu propósito, pero muchas veces las personas, cuando experimentan el fracaso, comienzan a mirar desde otra perspectiva. Y es ahí donde el enemigo aprovecha. Mira, en Juan 21:6 dice: entonces Jesús dijo: tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Ese día Pedro dijo: he fracasado en mi llamado, he fracasado en mi ministerio, capaz no soy bueno para esto. Pero en algo sí soy bueno, soy pescador. Así que me voy a ir a pescar de madrugada, porque es la mejor hora donde se pueden pescar peces. Voy a irme a pescar. Sin embargo, ese día no pescó nada. Y Jesús, que estaba al frente, le dijo: tiren la red ahí. Si bien es cierto, no lo habían reconocido a Jesús, pero alguien lo debe haber reconocido. Y alguien pudo haber pensado: bueno, mira, Jesús, tú sabrás de Dios, sabrás de milagros, pero no eres pescador. Que yo sepa, tú eres carpintero. Y yo sé más de pesca que tú, Jesús. Y a veces hay personas que son así, autosuficientes, que se sienten como Pedro: yo soy pescador, tú, Jesús, eres carpintero, zapatero a tus zapatos, le pudo haber dicho. Sin embargo, cuando tú tienes un corazón moldeable, cuando tienes un corazón obediente, cuando tienes un corazón humilde, tú te despojas de toda tu autosuficiencia, sapiencia, experiencia con la que crees manejar tu vida muy bien. Y es preferible escuchar la voz de Jesús. Y muchas veces esa voz de Jesús va a venir a través de la persona que menos tú quizás le das importancia. Porque muchas veces tu líder te habla, un hermano te habla, y a veces menospreciamos ese consejo porque miras a la persona: bueno, ¿y este qué sabe? Es tan jovencito, me va a enseñar a mí. Cuidado, porque quizás esa es la voz de Jesús, la que te está hablando como le habló a Pedro y le dijo: no tires la red para ese lado, tírala para allá. Qué bueno que Pedro
no sé si de buena gana o mala gana, habrá dicho, a mí me van a enseñar de pesca, estoy acá pescando 2 horas, ya bueno, está bien, ¡juá! Y de repente la red se llenó de peces. Sucedió el milagro. ¿Por qué es que hasta el día de hoy no recibes ese milagro que tanto le pides a Dios? ¿No será que muchas veces eres tú mismo el que está deteniendo esa verdadera bendición? Y simplemente por no hacer las cosas a la manera de Jesús. Quizás no tendría lógica ni sentido, yo no soy pescador tampoco, yo no sé, quizás los conocimientos marítimos que tenía Pedro, su lógica, su racionalidad decía, no, por ese lado es imposible que haya peces. Pero a veces Dios te lleva a hacer cosas y mandar cosas que van más allá de tu razón, en la que solamente Jesús te pide que tengas fe. Y puede ser quizás algo un poquito fuera de lo común, pero ¿qué cuesta obedecer? Y es ahí donde en ese momento las redes se llenaron de peces. El bote que estaba vacío se llenó de peces. Las redes que estaban vacías, las manos que estaban vacías, se llenó de peces. ¿Sabes qué? Tú puedes estar muy vacío en muchas áreas de tu vida. Puedes decir, ¿sabes qué, pastor? Mi hogar, mi matrimonio. Puedes tener muchas cosas, económicamente hablando. Pero dice, ¿sabes qué? Lo que falta en mi casa es paz. Lo que falta en mi casa es amor. Alguien me contaba por ahí de una jovencita que le decía a su amiga que viene a la iglesia, le decía, oye, yo veo que tu mamá todos los días te viene a recoger aquí al colegio, a la universidad. Veo que está contigo prácticamente todo el día. Yo tengo todo en mi casa, no me falta nada, dice, nada. Lo que yo le pido a mis padres me lo compran. Pero cada vez que llego a casa, todos los días almuerzo sola. Yo no sé lo que es al tener un almuerzo con mis padres, estar juntos en la mesa, conversar, no sé lo que es eso. Y yo la verdad cuando veo que tu mamá viene a recogerte, que te lleva a comer, se van a cenar juntas, yo como quisiera eso y quizás no tienes la economía que yo tengo, pero como quisiera tener eso. Es que a veces, amados hermanos, no valoramos lo que tenemos. Pero ¿sabes qué? Tú te puedes quizás sentir vacío, quizás no tendrás pues la economía que quisieras, no tendrás la casa que quisieras, pero ¿sabes qué? Lo importante es que tengas fe. Porque si tienes fe, Dios se va a encargar de esos vacíos, llenarlos. Esos vacíos son esas redes que Jesús quiere llenarlas, pero ¿sabes qué está esperando? Que tengas fe. Que mires el problema con la perspectiva correcta. Que no lo mires como tú lo quieres ver. Por eso que Pedro se sintió fracasado, pero en algún momento Pedro comenzó a tener fe. Pedro, a pesar de la caída, volvió a tener fe. A pesar del fracaso, volvió a tener fe. No sé si le quedaba mucha o poca fe, pero era la suficiente. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una medida de fe. No sé qué medida tienes, pero es la suficiente para que te levantes. Esa es la fe que tú necesitas para levantarte, ya la tienes. Pero ¿sabes qué? Tienes que creerla, creerle a Dios. Sí, y eso implica que tires la red una vez más. Una vez más. Que ya, como ellos dijeron, Señor, durante toda la noche hemos estado. Quizás para ti esa noche representa años
de problemas matrimoniales, años de problemas económicos, años de llevar una enfermedad. Quizás esa es tu noche en la que tú dices, he estado toda la noche, pero el Señor te dice, una vez más tira la red, pero esta vez no la tires a tu manera. Esta vez hazlo a mi manera. Porque si tú no tiras una vez más la red, si no lo haces una vez más a la manera de Dios, entonces nunca vas a poder experimentar un milagro. ¿Cuántos quieren experimentar un milagro en su vida? Bueno, tú necesitas simplemente ser sensible a la voz de Dios. Y es de esa manera en que podemos levantarnos del fracaso. Es la fe lo que te va a impulsar a intentarlo otra vez. Es la fe lo que te va a animar a decir, voy a hacerlo otra vez. Y nunca olvides tu llamado. Nunca olvides las promesas de Dios. Si estás pasando por un momento de fracaso, yo quiero decirte que tu historia no termina en ese capítulo que estás viviendo. No. Ese es solamente un capítulo de tu historia. De toda tu historia de vida, hay un capítulo que se llama fracaso. Pero ¿sabes qué? Después de ese capítulo, si tú lo permites, hay un capítulo que se llama restauración, restitución, bendición, milagros. O sea, los mejores capítulos de tu vida están por escribirse si tú le crees a Dios. Si lo haces a la manera de Dios, ten por seguro que los mejores capítulos de tu vida están por venir. ¿Cuántos verdaderamente le creen a esa palabra? Dale un fuerte aplauso a Dios. Gracias, Señor. Gracias porque contigo sí nos podemos levantar del fracaso. Amén.